Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos en la mesa de trabajo y los oyentes de la Hora de la Verdad. Su opinión, doctor Nieto Loaiza, sobre este proceso que se le sigue al presidente Álvaro Uribe Vélez. Debo abordarlo desde dos perspectivas, doctor Londoño. La primera, en relación con, en general, el sistema de administración de justicia. Ayer tarde en la noche se hablaba en el comunicado de los presidentes de las distintas cortes que había que respetar el sistema de administración de justicia y que además este sistema tomaba siempre las decisiones conforme a derecho. Pero la verdad es que desde hace ya al menos 3 quinquenios para acá, el sistema deja muchísimo que desear en ese sentido. Recordemos, porque es indispensable, de dónde vienen todos estos procesos. Vienen de una denuncia que hiciese en su momento Luis Carlos Restrepo en relación con los beneficios que habrían recibido algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de un narcotraficante después extraditado a Italia, Giorgio Sale, y de otra persona a quien se acusaba de estar vinculada también con el narcotráfico, un relacionista que se llamaba Arcesio Reyes. De ellos se decía, y quedó comprobado algunos de los elementos que se sostenían entonces, que habrían entregado dádivas, viajes, relojes a Yesid Ramírez y a Carlos Isaac Nader, que fuesen en su momento presidentes de la Corte Suprema de Justicia en los años 2005 y 2006. Ahí nace la animadversión de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe y contra el uribismo. Es el primero de los episodios, pero no el último. Después supimos, porque hay grabaciones, que en la Corte se tomaban decisiones por lo que los magistrados, y lo expreso entrecomillado, consideraban legítima defensa, frase que expresara en su momento el magistrado Javier Osorio, y que se pedía que actuaran en unidad contra miembros del gabinete, frase que hablaba Camilo Tarquino, también magistrado, y hablaba Camilo Tarquino de la importancia de que hubiera una decisión de carácter consensuado, sin salvamentos de voto y por conveniencia política. Y el magistrado José Leonidas Bustos decía que no me propongo dar argumentos de carácter jurídico, voy a hilvanar muchos argumentos de carácter netamente político y que se contraen a la conveniencia de que la Corte cambie su parecer y revise en su interior sus propias decisiones. Ojo, estoy haciendo, doctor Londoño, citas textuales de lo que decían los magistrados. Es decir, lo que era claro es que los magistrados tomaban decisiones contra el uribismo por razones políticas, y eso tampoco lo podemos olvidar. Después, más adelante, nos enteramos que esas acusaciones que se formularon en su momento contra Yesid Ramírez y Carlos Isaac Nader no eran tan extrañas, y tenemos hoy constancia de la existencia de un cartel de la toga donde estaban involucrados el mismo José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, otro presidente de la Corte y al menos 2 magistrados más. Es decir, también tenemos certeza de que en la Corte Suprema de Justicia se vendían las decisiones judiciales a cambio de sumas multimillonarias para beneficiar a algunos y para perjudicar a otros. Es una Corte Suprema de Justicia que ha dado muestras de actuar de manera politizada contra el uribismo, y es una Corte Suprema de Justicia que ha dado muestras de estar corrupta al interior, dentro de su seno. Eso en relación con la Corte. También nos pide que confiemos ciegamente con decisiones de otros tribunales, y miremos, por ejemplo, lo que ha pasado en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emite una decisión en relación con el plebiscito donde se pretendía la aprobación popular del pacto entre Santos y las FARC, donde se dice expresamente que el resultado de ese plebiscito tiene que ser aceptado y acatado
por todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República. Pero ese mismo tribunal, con esa misma composición, apenas unas semanas después, acepta que se viole la demostración de voluntad popular expresada en el plebiscito con el triunfo del no, y a través de otra decisión acepta la legalidad de una resolución que ni siquiera está arreglada en la ley, no existe norma alguna que la regle, que la justifique en el Congreso de la República, donde se le da viabilidad a ese pacto de Santos con las FARC que había sido negado con el triunfo del no en el plebiscito. Es decir, aquí tenemos una Corte Constitucional que también cambia incluso sus propias decisiones en apenas semanas para hacer favores de carácter político. Y podemos ir más adelante. En la misma Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción en particular, toma la decisión en contra de todas las evidencias de liberar a Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, pedido en extradición por los Estados Unidos. Y en la misma dirección actúa la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, son tribunales que han tomado las decisiones dirigidas a favorecer y a dejar en libertad a una persona pedida en extradición, de la que sabemos que además era responsable de una larga lista de crímenes contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y además vinculado al narcotráfico, y lo dejan en libertad. Esta misma Corte Suprema de Justicia es la que, recordémoslo, legitima unas interceptaciones ilegales durante más de un mes al presidente Álvaro Uribe. Este episodio creo que lo conoce la mayoría de quienes nos oyen, pero vale la pena hacer una referencia muy corta a él. En una investigación contra un parlamentario costeño, en el que el presidente Uribe no tenía nada, un parlamentario chocoano, Milton Córdoba, en la que el presidente Uribe no tenía nada que ver, se introduce el teléfono del presidente Uribe para chuzarlo, efectivamente, con el pretexto de que Milton Córdoba había dado ese teléfono. Milton Córdoba ha hecho unas declaraciones públicas donde niega que él en ningún momento hubiese dado el teléfono del presidente Uribe como uno propio, primero, y segundo, sabemos también que el investigador del CTI le manifiesta a la Corte Suprema de Justicia que ese teléfono que han interceptado no corresponde a Milton Córdoba y que es el teléfono del presidente Uribe, como era algo fácil de verificar por cualquiera. El presidente Uribe se identifica a sí mismo, la gente le dice presidente, en fin, y aún así se mantienen las interceptaciones ilegales hasta cumplir un mes completo. Y en lugar de declarar ilegal esa prueba, esa misma sala de instrucción lo que hace es legalizar, esa misma sala penal de la Corte lo que hace es legalizar las interceptaciones ilegales que se le hacen al presidente Uribe. Y yo podría seguir en esta misma dirección. Esta es la misma Corte Suprema de Justicia quien validó, por diciendo que eran violatorias al debido proceso, las informaciones que había contra los dirigentes políticos vinculados a las FARC en los computadores de Raúl Reyes, y un etcétera larguísimo. Lo que quiero resaltar, doctor Londoño, es que, y hay que decirlo de manera clara y abierta, este sistema de administración de justicia en Colombia no da garantías. No da garantías porque la calidad de sus miembros, con contadas excepciones, es mediocre. No da garantías porque toma decisiones de carácter político. No da garantías porque beneficia a algunos con unos criterios que después no aplica a otros, es decir, no es imparcial. Es un sistema de administración de justicia que viola sistemáticamente los derechos al debido proceso del uribismo. Es un sistema de administración de justicia permeado por la corrupción. Es un sistema de administración de justicia que no da garantías. Y eso hay que decirlo así, sin pelos en la lengua, doctor Londoño. Y por eso es que cuando entramos a este caso en particular, se prenden todas las alarmas. Porque, y esa es la otra faceta, lo que parece evidente y claro es que contra el presidente Uribe se ha montado un conjunto de procesos de carácter judicial que tienen un doble propósito. Por un lado, erosionar su imagen y reputación, cosa que han conseguido. El presidente Uribe salió de la presidencia con
con una popularidad y una favorabilidad en las encuestas de cerca del 80%, y hoy está por debajo del 40%, y eso en buena parte es resultado de estos ataques sistemáticos desde el sistema de administración de justicia, de las acusaciones permanentes, de los procesos que se dan. Y por el otro lado, la otra intención es derrotar judicialmente, sacar de la vida política al presidente Uribe, lo que no lograron hacer nunca en las urnas. Doctor Nieto. Desde el año 2002, sí. No, es que tuvimos una breve interrupción. Adelante. Decía doctor Londoño que la otra faceta de los ataques contra el presidente Uribe es de carácter político y que lo que buscan es sacarlo de la vida política. No lograron derrotarlo en las urnas. El gran elector desde el 2002 ha sido el presidente Uribe, ganó en la primera vuelta, después vuelve y gana en el 2006, elige al presidente Santos en el 2010. La única elección que se ha perdido es la segunda vuelta del 2014, pero sabemos que es por el caso del hacker, que además es una prueba más de cómo opera de manera politizada el sistema de administración de justicia, en este caso la Fiscalía, y por la plata de Odebrecht. Pero aún después de eso se ganó en el plebiscito, se ganó después en la primera y en la segunda vuelta las elecciones del 2018, y es el Centro Democrático el partido más votado y con mayor representación en el Congreso. Como no logran derrotarlo en las urnas, deciden derrotarlo en el sistema, en el aparato judicial. Y esa es la motivación que hay detrás de este ejercicio sistemático de ataques contra él. A lo que se suma, por supuesto, el ánimo de venganza, doctor Londoño. ¿El ánimo de venganza de quiénes? El ánimo de venganza de los derrotados políticamente, pero también el ánimo de venganza de los derrotados en los campos de batalla. Las FARC saben que el presidente Uribe ha sido el gran bastión, la gran muralla que contuvo el avance de la izquierda, no solamente en nuestro país, sino en el continente, cuando esta oleada de chavismo estaba barriendo en todos los países. Colombia se mantuvo incólume y es fundamentalmente gracias al presidente Uribe y al uribismo. Y por eso lo atacan de manera sistemática. Este proceso no es distinto, doctor Londoño. Este proceso tiene todas las muestras de tener los mismos síntomas de los anteriores. Nace de una demanda que pone el presidente Uribe contra Iván Cepeda por manipulación de testigos, probado como está que el doctor Cepeda ha visitado en decenas de oportunidades a distintos jefes paramilitares para convencerlos de que declaren contra el presidente Uribe, probado como está que una fundación a la cual Cepeda le ha hecho donaciones, le entregaba dinero a esos jefes paramilitares y a sus familias, y esa investigación la Corte Suprema de Justicia la precluye, la cierra a favor de Iván Cepeda, sostiene que esos pagos son de carácter humanitario, pero inmediatamente abre una contra el presidente Uribe, y los pagos que hace el abogado del presidente Uribe, en los mismos términos de los que hiciese la fundación de Cepeda, esos sí son entendidos como un intento de manipulación de los testigos. La Fiscalía dice que no hay ningún indicio que permita ni siquiera señalar al presidente Uribe como responsable de un eventual delito cometido por cadena, pero María Isabel Rueda nos cuenta que el magistrado ponente, César Reyes, llama a la Fiscalía y reclama y pregunta que cómo es eso posible. Pues lo que es evidente y claro es que en este caso tampoco hay de ninguna manera garantías. Y déjeme agregar algo adicional. Yo he llegado a la conclusión que los procesos para recusar a la magistrada Cristina Lombana tenían por intención modificar las mayorías al interior de la sala de instrucción, porque los uribistas dentro de esa sala llegaron a la conclusión de que eventualmente la magistrada Lombana podía votar con o a favor del presidente Uribe. Y para cambiar esas mayorías la sacan del juego. Es decir, lo que hay que decir, doctor Londoño, es que este proceso, como los otros contra el presidente Uribe, no dan garantías. Y no dan garantías porque el sistema de administración de justicia, en particular el sistema penal dentro de la administración de justicia y la Corte Suprema de Justicia, han dado muestras sistemáticas desde mediados de la primera década del siglo XX de tener un profundo sentimiento antiuribista y actuar por razones de carácter político y no conforme a derecho.
Y por eso a mí, al final, la lectura del comunicado de ayer de los presidentes de las Cortes, me produce una invitación a una carcajada, que no es de alegría, sino de profunda tristeza. Carcajada de dolor. Ay, me estoy acordando de Garrick. Nos lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste la sonrisa. Bueno, doctor Rafael Nieto Loaiza, magistral exposición la suya. Ahí queda para que cualquiera la entienda y no la vamos a complicar ni a demeritar con preguntas que pueden oscurecer en la mente de algunos lo que usted dejó con toda claridad. Las Cortes no son fiables en Colombia desde hace mucho tiempo. Vienen corrompidas, vienen sesgadas, vienen tomando decisiones absolutamente contrarias a la paz de Colombia, al bienestar de Colombia por razones eminentemente políticas. Esa es la verdad. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, por pensar que mi opinión pueda ser útil para los demás. Utilísima. El doctor Nieto Loaiza es un gran jurista, el doctor Nieto Loaiza fue un gran viceministro y candidato de excepción a la presidencia de la República. No llegó a ella por circunstancias de unas estadísticas, de unos cálculos estadísticos con los que nunca estaremos de acuerdo, pero eso no tiene importancia.